Bien, estamos de vuelta. Ya les había advertido, queremos dedicar gran parte de este programa a hablar de las expectativas y realidades, porque a veces en este tipo de cumbres son más expectativas que realidades que se cumplen. Me refiero a la Asamblea 74 de la ONU. Una de las intervenciones más esperadas de esta cumbre climática, que fue como el abrebocas de lo que va a ocurrir esta semana allí en la Cumbre de Naciones Unidas, era la intervención de la activista Greta Thunberg, de quien tanto hemos hablado, pero que no hemos escuchado. Ha criticado a los líderes mundiales por no detener la marea del cambio climático, dijo ella misma, emocionada. Le hizo un cuestionamiento a los delegados que atentamente le escucharon. I shouldn't be up here. I should be back in school. ¿Cómo te atreves? Has robado mis sueños y mi infancia. Durante más de 30 años la ciencia ha sido clara como el cristal. ¿Cómo te atreves a seguir desviando la mirada y venir aquí diciendo que estás haciendo lo suficiente cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista? Dices que nos escuchas y eso entiendes la urgencia, pero no importa lo triste y enojado que esté, no quiero creer eso porque si realmente entendiste la situación y aún no actuaste, serías malvado y me negaría a creer. We are in the beginning of a mass extinction. Unas 200 personas protagonizaron una serie de protestas pacíficas, eso sí, en Washington, en la capital, este lunes, como forma de exigir acciones concretas a quienes participan de la reunión por el cambio climático en la ONU. Decenas de ellos llevaron un bote a una intersección muy cerca de la Casa Blanca, se encadenaron a él, otros realizaron bailes y cantos impidiendo el tráfico vehicular. La policía acudió al lugar para persuadir a los manifestantes de reabrir el paso, pero solo un par de horas más tarde se logró despejar la zona. En el hecho no se presentaron desórdenes o enfrentamientos. Voy a saludar a Robert Valencia, que ya está con nosotros, analista, consultor político y que nos acompaña esta noche desde Nueva York para hablar de esta Cumbre 74 de Naciones Unidas, por supuesto que, y me parece en particular, insisto, supremamente interesante que tenga el foco puesto en el debate del cambio climático, pero que sin duda alguna se va a dar para otros temas de la agenda política internacional y de eso queremos hablar con Robert. Me encanta saludarte. Robert, buenas noches y gracias. Buenas noches, Johan. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Déjame comenzar, como para ir en orden, en cómo han empezado a verse las cosas en la ONU, pues hablar un poco de lo que sucedió hoy. Y quizá mirándolo, Robert, desde el apuro político, si me permites utilizar el término, en que esta jovencita Greta Thunberg está colocando a los líderes del mundo, porque básicamente hay una cantidad de personas alrededor del mundo entero que cada día son más tomando conciencia y que van a estar muy atentos a lo que sus líderes hoy reunidos en la ONU o esta semana reunidos en la ONU pues dispongan en materia de políticas ambientales. Así que ese discurso de hoy, emotivo por supuesto, pero sobre todo cargado de un simbolismo sobre lo que representa Greta Thunberg, que es una sociedad colocando en jaque a sus líderes, ¿no? Sí, por supuesto. El mensaje fue contundente y como ella misma lo dijo en su discurso, pues está sustentado en la evidencia científica. Yo creo que ya es más que suficiente lo que se ha dictado. Son 10 años lo que indican los científicos, los expertos, 10 años para revertir el grave daño que está causando el calentamiento global. Los reportes que también han salido de la ONU, donde se dice que más de 1 millón de especies están al borde de desaparecer, y esto aunado a políticas que ha impulsado el mismo Donald Trump desde aquí, desde Estados Unidos, que indudablemente tienen un efecto mayor en todo el mundo. Y me refiero, por ejemplo, al uso, bueno, al retirarse, por ejemplo, del Tratado de París, que aunque no se hará efectivo sino hasta el 2020, y para ese entonces no sabremos si él ya ha sido reelegido o no, pero está en la cuerda floja la participación de Estados Unidos en este acuerdo, más las provisiones, las regulaciones que su administración ha eliminado, y me refiero específicamente a leyes de agua limpia, el de fomentar lo que se consideran energías sucias,
sigue empeñado en impulsar energía usada con carbón, cuando los mismos científicos han dicho que el carbón es prácticamente un recurso obsoleto, que hay que moverse hacia industrias limpias, energías eólica, solar, geotermal, etcétera. Así que el mensaje es más que claro, pero como tú bien lo dijiste al comienzo de esta emisión, son realidades y son, iniciativas, o por lo menos una percepción, ¿no? La expectativa es que lo que dijo Greta se cumpla. Ahora, hay que esperar si los gobiernos realmente han escuchado ese llamado clamoroso y que tomen cartas en el asunto, porque no solamente son especies de la vida silvestre las que están en peligro, sino la existencia de la humanidad como tal. Así es. Ahora, Robert, sobre el tema particular de Donald Trump y la posición que como gobierno ha asumido ante este tema, pues sin duda es una posición bastante impopular, ¿no? Que pareciera ir en contravía de lo que la mayoría del mundo sí cree, y es que hay que apoyar el tema y que hay que plantear una serie de políticas de Estado que combatan el desarrollo del cambio climático. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Muchas veces hemos dicho que las actuaciones de Donald Trump van pensadas o premeditadas a una campaña electoral. En este caso pareciera que no está haciendo un cálculo político en el que podría llegar a pensar que su posición impopular frente al cambio climático le pueda restar votos. Bueno, yo creo que como lo había mencionado, él impulsa industrias que para muchos expertos se considera obsoleto, y me refiero, por ejemplo, a impulsar trabajos relacionados con el carbón. Obviamente él lo hace precisamente como tú lo acabas de mencionar, con el fin de ganar adeptos en estados que son considerados estados pendulares, o incluso estados que prácticamente tienen un gran peso en la decisión de quién será el próximo presidente. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Pensilvania, al caso de Ohio, lo que se llama también estos estados como los estados del cinturón del óxido, que son Michigan, que son Wisconsin, esos estados que también dependen mucho no solamente de industrias del carbón, sino también industrias de maquinaria pesada. Y obviamente pues él utiliza esta retórica pues para ganar adeptos y entender los desafíos que enfrentan estas comunidades, porque obviamente al depender de una industria como el carbón y no tener otro recurso, otro ingreso, por lo menos otra forma de vida, pues obviamente el cambio pues a ellos les genera un grave temor. Pero yo sé que muchos de estas personas que trabajan en minerías pues no quieren volver ahí, porque obviamente enfrentan graves problemas de salud también. Así que obviamente esto lo hace con el fin de, obviamente, primero ganar adeptos de cierta manera dentro de un electorado, pero también con el fin de adquirir apoyo de parte de los cabilderos, que también tienen un fuerte arraigo en las políticas de Washington. Y eso se ha visto, por ejemplo, también en la manera en la que Trump ha nombrado personas para manejar una cosa que es totalmente irónico, ¿no? Una agencia de protección ambiental manejada por un cabildero, por un lobista que era un ejecutivo de la industria petrolera. Obviamente la industria petrolera no se considera una industria que cuide el ambiente como tal. Mismo pasa en otras agencias gubernamentales que son manejadas o que han sido manejadas por personas que han tenido intereses, y existen conflictos de intereses. O sea que obviamente, aunque se vea irónico, pues cada jugada es una jugada estratégica para Donald Trump. Seguro. Robert, quiero aprovechar nos quedan un par de minutos para ver si nos da para hablar de un par de temas más que paralelamente a la discusión del cambio climático sin duda se van a tocar o extraoficialmente o de manera oficial, o en algún pasillo de la sede de la ONU o de manera oficial. Uno de ellos es Irán. Sin duda alguna genera cierta suspicacia, y estos escenarios se dan para eso, se prestan para esto, cierta suspicacia y cierto morbo político sobre un eventual encuentro entre Irán y Estados Unidos, entre Washington y Teherán, para hablar de tensiones y lo que ha sido noticia estas últimas semanas. Sí, realmente el tema de Irán y Estados Unidos es uno de los temas que también priman en
en esta Asamblea General, precisamente por lo delicado que ha sido este asunto entre Estados Unidos e Irán, y más aún cuando vemos, por ejemplo, los ataques que ocurrieron en Arabia Saudita, de lo cual se dice Irán tuvo una participación detrás de esos ataques. Así que obviamente existe, como tú mencionas, ese morbo. Otro asunto que también gira en torno a ese tema es si Rouhani, el presidente, se va a reunir con Donald Trump. Y lo que pasa, como bien tú sabes, pues no está realmente en manos de él reunirse con Donald Trump, si sí o si no. Irán es una teocracia y como tal pues está manejado por el ayatollah, que es quien realmente decide el destino de ese país. Y aunque Rouhani y Trump tengan intereses de reunirse, pues es el ayatollah quien se ha opuesto a ese tipo de encuentro, y más con lo ocurrido con Estados Unidos e Irán en torno al eliminar, o por lo menos al de derogar el plan nuclear que firmó Barack Obama junto con otros 7 países potencia en el mundo. Así que no se sabe realmente si llegue a ocurrir. Aunque existe la disposición, yo pongo en duda realmente, pero cualquier cosa puede pasar. Igual yo creo que Rouhani anteriormente también trató de reunirse con algunos países occidentales en alguna asamblea general anterior y fue reprobado o por lo menos fue, digamos, regañado, por decirlo de alguna manera, por parte del ayatollah. El ayatollah no estuvo de acuerdo con ese tipo de reuniones, y probablemente con Trump, que ya es un enemigo declarado de Irán, yo no creo que ese escenario se llegue a dar. Y finalmente, en quizá un minuto o menos, el otro escenario que quizá nos involucra a todos en esta parte del mundo es el tema de Venezuela, ¿no? Hoy llegaron, Robert, las 2 delegaciones, la del gobierno de Maduro, que no va a ir, la del gobierno de Juan Guaidó, y esto va a ser una disputa, como lo hablábamos ahora con nuestra periodista allí, va a ser una disputa por quién gana una mejor posición en ese lobby político que se maneja en un escenario como la Asamblea de la ONU. Indudablemente, yo creo que la carta que sacó, por lo menos Juan Guaidó y el gobierno de Estados Unidos, el sacar el llamado TIAR, pues es una jugada que indudablemente, como podemos ver, pues lleva a Maduro a la mesa de negociaciones nuevamente. Pero yo creo que hay que recibir esto con cautela, porque obviamente, pues aunque el mismo Guaidó dijo que era una forma o una avenida para llevar un cambio a Venezuela, no es la panacea, es decir, no es un elemento que definitivamente pues tenga algún cambio, porque hay una cosa muy importante. Aunque Guaidó cuenta con el respaldo de más de 50 países, a final de cuentas Maduro cuenta con el respaldo de otros pesos pesados dentro de las Naciones Unidas, como China, como Rusia, sin contar el apoyo que recibe de parte de los militares. Exacto, veremos, porque sin duda ese sí que también de manera directa o indirecta será uno de los temas que va a ser noticia esta semana. Pues Robert, gracias por acompañarnos a echarle un primer vistazo a la expectativa que genera esta Asamblea de la ONU, que siempre está cargada de muchas noticias, sobre todo al margen incluso de las mismas sesiones generales de las reuniones bilaterales que se dan. Así que gracias, Robert, y feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Robert Valencia, analista, consultor político, con nosotros esta noche desde Nueva York, hablando de la Asamblea de la ONU, que hoy tuvo como una de las figuras principales a esta jovencita Greta Thunberg, que le hablaba a los delegados de más de 190 países en Nueva York. Seguimos.